Informa. Le invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta hora para conocer lo más relevante que ha sucedido en nuestro estado. Como cada noche nos acompaña Patricia Espinosa en Lengua de Señas Mexicano. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al teléfono 940-7600 o también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleyucatán. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Nos trasladamos a las costas de Yucatán, más específico, al puerto de Yucalpetén. Ahí estuvo presente el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien dio a conocer las nuevas obras de rehabilitación y modernización que se llevarán a cabo en el puerto de Abrigo. Se ve a Progreso como el gran puerto del Golfo que tiene el potencial para convertirse en articulador del comercio internacional, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal. Tras 50 años de no recibir mantenimiento, inició la modernización del puerto de Abrigo de Yucalpetén. Qué bueno que se están haciendo estas inversiones aquí en Yucalpetén, el dragado, los peines, 120 nuevas posiciones para los pescadores, para que estén más cómodos, para que hayan menos problemas, para que mejore la logística. No solamente se beneficia a los pescadores con estos peines, sino también a más de 25 marinas turísticas. Tenemos registradas 5,000 embarcaciones de recreo. En toda Latinoamérica no hay un solo puerto como Yucalpetén que tenga el mismo número de embarcaciones de recreo. Las obras de infraestructura incluyen rehabilitación del muelle público, la construcción de atracaderos en forma de peine y el dragado de mantenimiento para remover alrededor de 212,000 metros cúbicos de material acumulado. Este último se suma a los trabajos que se realizan en Silán Bravo, Telchac y Chavijao. Las mejoras son la suma de esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal, que invertirán 73.3 millones de pesos en la obra, que concluirá en agosto de 2020 y beneficiará a unas 50,000 personas que laboran en la zona. Vila Dosal recordó que este año se aplican alrededor de 60 millones de pesos en obras de remozamiento en progreso y adelantó que en 2020 se invertirán más de 500 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y en Chelem, el mandatario estatal inauguró un consultorio más del programa médico 24/7 para que ahora los habitantes de esta comisaría de Progreso puedan contar con atención médica sin importar el día ni la hora. A favor de la salud de la población yucateca, el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró el consultorio médico 24/7 en la comisaría progreseña de Chelem. Pues este programa médico 24/7 está diseñado para que entre el centro de salud y este consultorio podamos tener doctores, como ofrecimos en campaña, en el día, en la noche y los fines de semana. Y les aviso de una vez, doctor que nos maltrate a la gente, no lo quiero, me lo despiden. Para complementar los servicios del centro de salud de la comunidad, el espacio tiene el compromiso de ofrecer consulta gratuita de calidad y proporcionar medicamentos a los pacientes. En Chelem estará abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 horas del día siguiente y las 24 horas los fines de semana. Vila Dosal anunció que el fin de semana se reunirá con personal de la SCT en la Ciudad de México para gestionar obras de infraestructura que beneficien a Progreso. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Pasamos a otro tema. En marzo pasado, el ahora gobernador Mauricio Vila Dosal presentó como una propuesta de su campaña elevar el rango de la vicefiscalía especializada en combate a corrupción a fiscalía. Hoy esa promesa es una realidad, ya que el Congreso avaló esta iniciativa. ¿En qué cambiará? En que ahora la Fiscalía Anticorrupción contará con autonomía y también con presupuesto propio. La iniciativa del Ejecutivo Estatal de otorgar el rango de fiscalía al órgano especializado en el combate a la corrupción fue aprobada por unanimidad en el Congreso local. La iniciativa presentada en marzo pasado por el gobernador Mauricio Vila Dosal fue una de las promesas de su campaña. Su objetivo es otorgar más herramientas a los funcionarios encargados de combatir la corrupción. Con el rango al órgano encargado de combatir la corrupción, hasta ahora Vicefiscalía, se da plena autonomía en la persecución e investigación de los delitos relacionados con hechos de corrupción.
Con la creación del órgano autónomo que coloca a Yucatán a la vanguardia en el cumplimiento de los tratados y recomendaciones internacionales, Vila Dosal refrenda su convicción de la importancia de contar con instituciones sólidas, independientes y que posean la capacidad de ejecutar libremente sus actos sin estar sujetas a uno de los poderes que deben investigar. Con la aprobación de la iniciativa se reconoce la identidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Además, hace hincapié en el respeto a los derechos laborales de los trabajadores que serán transferidos de la Vicefiscalía a la nueva entidad. Con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, los yucatecos tendrán una herramienta eficaz para detectar y castigar a funcionarios y políticos que incurran en actos delictivos. Teleyucatán te informa. Y bien, recordemos que en el sur del estado el gobernador Mauricio Vila dotó de 24,000 litros de insumo orgánico para el combate del dragón amarillo o enfermedad de los cítricos. Los campesinos apoyan esta estrategia. El citricultor Donaciano Alvarado Canul mostró su reconocimiento por los insumos que recibió del gobernador Mauricio Vila Dosal para proteger sus cosechas de la bacteria del Huanglongbing y pidió que quienes hayan sido beneficiarios los apliquen de forma rápida y eficiente. Se refirió a la importancia de cumplir con las estrictas medidas para su uso a fin de prevenir la invasión del llamado dragón amarillo a los cultivos. El campesino, además, resaltó la decisión de crear la Dirección de Sanidad Agroalimentaria, que se encarga de supervisar, realizar muestreos y controles para cumplir oportunamente con las medidas fitosanitarias. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, distribuyó en Tecash 24,000 litros de las sustancias para cubrir 13,627 hectáreas de cultivo, de modo que se debe utilizar 1,5 litros por hectárea. Con la aplicación de los químicos a las plantaciones para controlar el dragón amarillo, se espera que la cosecha sea mejor el próximo año. Teleyucatán te informa. Nuevas técnicas pedagógicas llegan al oriente del estado para fortalecer y también mejorar las enseñanzas de las niñas y niños desde preescolar. Integrantes de la organización Enseña por México impartieron un taller en el que mostraron estrategias pedagógicas que aseguran mejor aprendizaje a estudiantes de preescolar. La secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, constató el interés de los docentes que laboran principalmente en comunidades mayas del oriente de la entidad. Con juegos, estrategias lúdicas y lluvia de ideas, la coordinadora regional del programa de primera infancia de Enseña por México, Noemí Martínez Rodríguez, asesoró a los docentes explicando los principios de la arquitectura cerebral, las conexiones neuronales y las implicaciones que los conceptos tienen en la formación integral del alumnado. Con limpiapipas, tarjetones, popotes e imaginación, el magisterio formó una red de actitudes y pensamientos positivos que desde su perspectiva genera bienestar emocional en la niñez. Por primera vez, Enseña por México comparte sus experiencias en Yucatán y se espera extender los cursos a otras partes del estado. Teleyucatán te informa. Queremos mandar saludos a Eli Vega y también a Doña Socorrito, que no se pierden Teleyucatán te informa. Muchas gracias por su preferencia y por sintonizarnos. Vamos rápidamente a una pausa comercial. Ya regresamos con más. Una vez más, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana. Yo fui representante de partido. Yo participé como observador electoral. Yo voté desde el extranjero. Nosotros vinimos a votar. La ciudadanía ha elegido, ahora a exigir que nos cumplan. A toda la ciudadanía que participó en estas elecciones, solo nos resta decir gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Teleyucatán.
Ya estamos de regreso con más información y Pachuca Hidalgo será la sede de la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. Por supuesto que Yucatán estará presente con Izamal y Valladolid, deleitando a los asistentes con nuestra maravillosa gastronomía. Como parte de las estrategias de promoción que lleva a cabo la Secretaría de Fomento Turístico por indicaciones del gobernador Mauricio Viladosal, una comitiva de Izamal y Valladolid representará a Yucatán en la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, el cual se llevará a cabo desde el 24 de octubre en Pachuca Hidalgo. El evento es un espacio de exposición para los municipios que integran el programa de Pueblos Mágicos y propicia el intercambio de mejores prácticas entre estos. El pabellón principal albergará 121 stands, uno por cada pueblo, en los que se tendrán muestras de los atractivos, recorridos y paquetes que cada uno oferta. Con el apoyo de la Cefotur, la comitiva de Izamal y Valladolid está conformada por 8 artesanas y artesanos, 19 bailarinas y bailarines para representaciones culturales, 5 personas dedicadas a la música, así como 7 cocineras y cocineros tradicionales, además de miembros del Comité de Pueblos Mágicos. Michelle Friedman, titular de la dependencia, acompañó a la delegación yucateca e hizo énfasis en que, como se planteó desde el inicio de la administración de Viladosal, se respalda la descentralización de la industria turística en la entidad. Es para nosotros un gusto poder apoyar a nuestros pueblos mágicos de Izamal y Valladolid en un evento de gran importancia para el sector turístico de México, en el que estaremos mostrando toda la nueva oferta que existe en ambos destinos de la mano de sus representantes y alcaldes. Esto fue lo que comentó la funcionaria Michelle Friedman. Tele Yucatán te informa. Y bien, de esta manera se dan a conocer lo que pasa un adulto mayor en su vida diaria, reconociendo también los derechos que tienen en la sociedad. Brittany Arale Contreras Villanueva, estudiante de la licenciatura en Derecho, contó la historia de violencia física y psicológica que vivió su bisabuelo, para dar voz a las personas mayores que viven situaciones similares. Su texto fue elegido como el primer lugar del 12º concurso de ensayo de derechos humanos de las personas adultas mayores que convocó la Comisión de Derechos Humanos del Estado. La joven consideró que la sociedad se olvida de las personas mayores y muestran más interés, incluso por los derechos de los animales, que por el bienestar de los abuelitos. Brittany Contreras y Daniel Torruco Gómez recibieron los premios de 5,000 pesos cada uno y reconocimientos como los ganadores del primer lugar del 12º concurso de ensayo Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en las categorías Estudiante de Nivel Superior y Personas Adultas Mayores, respectivamente. Torruco Gómez dijo que en su ensayo expresa que el avance de la medicina logró aumentar las expectativas de vida, pero se carece de especialistas en gerontología para atender a la población mayor. Tele Yucatán te informa. Y bien, la reforma laboral ha tenido diferentes cambios y también modificaciones mismas que se platicarán en el simposio La Nueva Reforma Laboral, con el fin, por supuesto, de darlas a conocer y también su correcta aplicación. El 9 de noviembre se realizará el simposio La Nueva Reforma Laboral para que los abogados conozcan los retos y desafíos de la oralidad, informó el presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán, Jimmy Martínez Rodríguez. Se informe sobre estos cambios de paradigmas que se están teniendo en la materia laboral. Sobre todo el principio de la oralidad. Ya es una realidad, ¿no?, que las audiencias en la materia laboral pues van a ser precisamente orales. Y vamos a tener la audiencia preliminar y la audiencia de juicio antes de llegar a una sentencia en materia laboral. La oralidad en los juicios laborales disminuirá el tiempo para la resolución de un caso. Estamos convencidos como Colegio de Posgrados en Derecho que estamos para aportar nuestro granito de arena para que las cosas funcionen, porque estamos convencidos que el tema de la oralidad es un asunto de importancia, de que los asuntos se resolucionen de una manera pronta y expedita, es un reclamo social. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. ¿Y cómo perciben los ciudadanos al Poder Judicial? Aquí le tenemos todos los detalles. El Poder Judicial del Estado tiene actividad importante que atiende con estructura eficiente, pero prevalecen áreas de oportunidad, entre ellas la necesidad de contar con más jueces en áreas saturadas como la familiar, civil y mercantil,
y seguir abriéndose a la sociedad, expresó el vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Adrián Franco Barrios, en la conferencia que ofreció en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia. La conferencia, que fue dirigida a magistrados, consejeros y jueces y personal de diversas áreas, abordó una serie de mediciones que se derivan de estadísticas e indicadores generados por el INEGI, entre ellas relacionadas con la percepción de corrupción, confianza y el desempeño de las instituciones de justicia, incluyendo las policías, Ministerio Público y el Poder Judicial. Yucatán se ubica mejor que la media nacional en esas mediciones. Por ejemplo, el porcentaje de confianza de las personas que tuvieron una experiencia en juzgados fue del 63.6%, mientras que en el país es del 55%. En el caso de la percepción de corrupción, se ubicó en 64% contra la media nacional de 68%. Además, los ciudadanos evaluaron el desempeño del Poder Judicial con 62.6%, mientras que la media fue de 54%. Sin embargo, dijo que esos resultados deben verse como área de oportunidad, pues todos los poderes judiciales del país necesitan abrirse a los ciudadanos, ser más transparentes y mejorar su percepción, porque aún prevalecen ideas equivocadas de la función de esas instituciones. Teleyucatán te informa. Cada vez son más los jóvenes que eligen aprender como segunda o tercera lengua el idioma chino mandarín, ya que dicen es el idioma del futuro. Estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de aprender este dialecto. Alumnos universitarios aprenderán más sobre la cultura oriental y el idioma chino mandarín, debido a que la Asociación China les impartirá clases con maestros certificados. La economía china es una de las más importantes en el mundo, por lo que los estudiantes pueden aprovechar la capacitación para mejorar su relación con el país oriental. Esta economía china que mantiene el balance en el mundo y que cada vez se vuelve más amiga de todos los países, estableciendo cada vez más convenios a través de su política internacional, que es la ruta de la seda. Hace años y ahora es una franja, una ruta. Nosotros somos vivos ejemplos de lo que China quiere presentar al mundo, que es amistad, y por eso Yucatán se está sumando a esta ola que ya hace años lo hicieron los países europeos. Este idioma es el más hablado en el mundo, seguido del hindi, inglés y español. Dentro de la cultura china, si uno maneja un diálogo básico, ellos lo toman como una muestra de amistad increíble. Cada vez más chinos vienen acá porque abrimos ventanas culturales y turísticas para que cada vez nuestros hermanos asiáticos vengan a esta hermosa ciudad. La Asociación China tiene el objetivo de organizar eventos culturales e impartir clases para que más personas aprendan su idioma. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, reportan este servicio a la comunidad. Se necesita la donación de sangre tipo AB positivo. Si usted quiere ayudar, favor de comunicarse a los teléfonos 99 92 41 72 61 o al 99 92 77 71 12 con Shirley Larisa Jiménez Briceño. De igual manera puede acudir al UMAE, que se encuentra al lado de la T1. Los horarios de donación son de 7 a 10 de la mañana. Le repito los teléfonos, es el 9992 41 72 61 o al 9992 77 71 12 con Shirley Larisa Jiménez Briceño. Pausa, ya volvemos con más. La meta se cumplió. El 11º encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación reunió a estudiantes de todo el país. Me encantó. Muy impresionante. Saliendo me va a dejar una muy buena experiencia y una muy buena enseñanza. Pues muy satisfecha. Es una gran oportunidad que tenemos nosotros como estudiantes para acercarnos al Poder Judicial. Esto es un excelente legado. Es magnífico. Ha sido excelente, muy cultural. Gracias a ti fue un éxito. Nos vemos el próximo año. Suprema Corte, el poder de la justicia. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo.
En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Y en entrevista hablaremos de una de las tradiciones más hermosas en nuestro estado, el Hanal Pichán, y también de las diversas actividades para mantenerla con vida. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa y oiga, qué gusto saber que sigue con nosotros. Mire, hoy tenemos invitado de lujo, nos acompaña el licenciado Luis Andrade Castillo y le cuento que él es el director de promoción y difusión cultural de la Sedeculta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lipden. Un saludo de parte de la Secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona. Muchísimas gracias por acompañarnos esta ocasión para platicar de una tradición que está más viva que nunca en nuestro estado, del Día de Muertos, el Hanal Pichán, como lo conocemos aquí. Así es, nuestro queridísimo Día de Finados, de difuntos o pichanes, lo celebramos en el gobierno del estado generalmente una semana antes de lo que se suele celebrar, porque los municipios lo hacen en esas propias fechas, y entonces en la ciudad de Mérida llevamos a cabo lo que se denomina la Gran Muestra Estatal de Altares, y tratamos de que siempre estén representados la mayor cantidad de municipios, y en esta ocasión tendremos municipios de las 7 regiones del estado, serán aproximadamente 41 municipios los que tengan altares ahí, y pues bueno, lo interesante de tener esto es que, como bien nos lo ha instruido el gobernador Mauricio Vila Dosal, tenemos que descentralizar la cultura, y lo cual implica no solamente llevar espectáculos de Mérida al interior del estado, sino reconocer lo que se hace en el interior del estado y ponerlo en valor, mostrárselo a Yucatán, mostrárselo al mundo. Y parte de eso es esta muestra, porque, por ejemplo, yo soy de las personas que me encanta comentar que el PIB en la zona costera es de mariscos, y difícilmente lo probamos a veces así en Mérida o en otras partes. Entonces, estar en la muestra implica poderse llevar un cachito de PIB de marisco, de tener contacto con otros dulces, con otras comidas que van en los altares, de conocer otras prácticas. Y entonces es como un viaje en cortito, estando siempre en la plaza, platicando con la gente de los municipios que hacen su altar y que nos muestran sus tradiciones, que son las tradiciones de todo Yucatán. La invitación para esta muestra estatal es este fin de semana, ¿correcto? Este fin de semana, sábado 26, 9 de la mañana, arranca la muestra estatal de altares, y está puesta hasta que se acaben los alimentos que traen los participantes, que generalmente es a partir de las 11 de la mañana, entre 11 y 1 de la tarde, pero les recomendamos estar temprano, a eso de las 9 de la mañana, porque de verdad es una experiencia inolvidable, es una experiencia de inmersión en la cultura yucateca. Y también invitarles por la noche, a las 7 de la noche arranca el cortejo fúnebre, que termina en el delirio teatral. Y les explico qué es esto. Es una maravilla. El delirio teatral es una obra de teatro regional que comenzó en 1983 por idea del maestro Rubén Chacón, y que se ha convertido en una cosa indispensable en nuestra celebración. Es una obra de teatro regional que este año dirige la maestra Andrea Herrera de la compañía Titeradas, y que ha prometido que tendrá sabor a titeradas todo el delirio. Así que habrán títeres, y anunció de manera sorpresiva en la rueda de prensa que hace del retorno a los escenarios Lela Xcuxcaba. Así que podremos volver a ver a Lela Xcuxcaba en escenario, como hace mucho que no se hace, y también estarán 33 artistas de teatro regional, entre los que están Aninamu, Mario III, Madeleine Lisa Macandita, gente de la Nueva Guardia como Ruperta Perezosa, entre tantos. Entonces vale mucho la pena. Y este delirio arranca a las 8 de la noche, pero una hora antes, a las 7 de la noche, en el Parque de Santana, comienza el cortejo fúnebre que llega hasta este delirio. Y allá habrán 130 alumnos del CEDAR, del Centro de Educación Artística Hermilo Abreu Gómez, que estarán disfrazados de ánimas yucatecas, de ánimas del resto de la República, de alebrijes, de escritores ya fallecidos. Los artistas del delirio van en calandrias, carruajes o carrozas, como le conozca el auditorio. Y entonces es una marcha viva, llena de alegría, de misticismo, de magia, de Santana, a la Plaza Grande a las 7 de la noche. En resumen, a las 9 de la mañana tenemos la gran muestra estatal de altares, una maravilla. A las 7 de la noche el cortejo fúnebre que parte del Parque de Santana y llega a la Plaza Grande, y a las 8 de la noche en la Plaza Grande el Delirio Teatral 2019 bajo la dirección de la maestra Andrea Herrera de la compañía Titeradas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, director, compartirnos todas estas invitaciones. El sábado la agenda está llena. Está llena, y estamos llenos de aquí a diciembre de actividades culturales, las cuales invitamos a visitar en facebook.com/Sedeculta o facebook.com/Yucatán Presenta. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay que dar la invitación, sábado ya sabe, por la mañana, por la tarde y por la noche, todos los eventos para que conozca y se empape más de nuestra cultura, de lo bello que es el Hanal Pichán. Y bien, hablando de esta hermosa tradición, se promueve el Festival de los Muertos en el sur del estado.
Por tercer año consecutivo se realizará el Festival de los Muertos para que los municipios ofrezcan la tradición de honrar a los difuntos a los turistas nacionales y extranjeros. Se busca obtener beneficios para los municipios y que el festival sea una tradición en el sur del estado. El eje central pues, es apoyar la economía de los municipios cercanos, pues atrayendo la visita con una oferta diferente. Ahora también es importante señalar que pues, es dar a conocer nuestra cultura o un pedacito de toda la cultura que tenemos. Entonces, presentarles esto para la gente que es de afuera, entonces es muy llamativo. Se elaboró un programa que incluye jarana, concurso de altares, entre otras actividades que iniciarán a las 6 de la tarde del 2 de noviembre en un museo cercano a la zona arqueológica de Uxmal. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y con la puesta en escena Huaychichi, una terrorífica comedia de Hanal Pichán, la compañía de teatro Mayap Mall busca que las nuevas generaciones conozcan las tradiciones de Yucatán para que no se pierdan. En esta obra podemos ver desde el significado de las ofrendas, qué significa cada una de las ofrendas que se ponen en el altar, pero también esta lucha que hay con las nuevas generaciones de que solamente escuchan octubre o noviembre y piensan en el Halloween. Entonces aquí tratamos con un adolescente rebelde que solamente quiere disfrazarse y celebrar Halloween. Entonces enseñarle nuestras tradiciones, que no está mal que puedan disfrutar de otras tradiciones, pero que primero aprendamos las nuestras, ¿no? Entonces buscamos la manera, yo soy la tía que quiere encauzarla por el buen camino y con ayuda de unas amigas buscamos la manera de darle una pequeña lección, pero no sabemos qué es lo que realmente pasa. O sea, queremos darle una lección y las sorprendidas luego somos nosotras con lo que pasa en la historia, ¿no? Huaychichi se presentará mañana viernes en punto de las 20 horas en el Teatro Daniel Ayala y lo mejor es que la entrada será gratuita. Y bien, por el éxito de su primera edición, la Universidad Autónoma de Yucatán realizará un evento cultural para enseñarle a más niñas y también a los jóvenes cómo elaborar un altar de Hanal Pichán. Más de 1000 niños estarán el 25 de octubre desde las 8 de la mañana rondando por el Centro Cultural Universitario para tener charlas informativas provistas por el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, Fototeca Guerra y Cultura Wadi. Se impartirán pláticas para instruir a todos los asistentes. La historia se escribe con J, no con H. ¿Con qué se escribe Hanal Pichán? ¿Con J o con H? Eso no se les voy a decir a través de las charlas. ¿Te imaginas cómo eran los altares hace 100 años? Fototeca Guerra te va a dar un recorrido visual de cómo era. Cómo poner un altar y qué significa. Cómo es la casa maya. Todo esto y más estamos haciéndolo para divulgar de verdad, promover y generar promotores culturales en cada una de las escuelas. Le recuerdo el número para que usted pueda comunicarse con nosotros, 940-7600, o de igual manera lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleyucatán. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más aquí en Teleyucatán Te Informa. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate.
Tócate. Tócate. Una fractura de cadera es una lesión grave con complicaciones que puede poner en peligro la vida. El riesgo de fractura de cadera aumenta con la edad, ya que los huesos tienden a debilitarse. El 27% de los adultos mayores que sufren de la fractura de cadera no recuperan la movilidad y duplican su riesgo de mortalidad. Por eso es importante prevenirla porque es la más común en la edad senil. Definitivamente la actividad física es algo que los adultos mayores sí o sí tienen que hacer, precisamente por esto, porque es un medio de prevención para que no sucedan este tipo de cosas. Muchas veces los adultos mayores, por ejemplo, tienden a cuidar a los nietos, y los nietos ¿qué hacen? Sacan los juguetes y no tienen a lo mejor ese hábito de recogerlos y guardarlos. Entonces, el juguete en cualquier lado puede ser un detonante de una caída que tenga esta misma consecuencia. Entonces, sí, iluminar bien los espacios, a lo mejor que la habitación del adulto mayor esté en un primer nivel. La osteoporosis y los ambientes no adaptados son los principales factores de riesgo de las caídas. Muchas veces las personas, los adultos mayores e incluso la familia del adulto mayor subestiman las caídas, creen que es parte del proceso del envejecimiento. Sin embargo, cuando un adulto mayor ya se ha caído en repetidas ocasiones, es cuando debemos voltear a ver y distinguir que existe un problema de salud como tal, y que si ya se ha caído 2 o 3 veces y no ha pasado nada, posiblemente la consecuencia principal va a ser una fractura de cadera. Las mujeres son las que registran mayor incidencia de fractura de cadera, es decir, de 10 pacientes que la sufren, 7 son mujeres. Aproximadamente rondando los 80 años, que tiene múltiples enfermedades. Llámese de estas, pueden ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser la misma osteoporosis, etc. En el Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán, la rehabilitadora María José Pech impartirá el taller ¿Y después de la fractura de cadera qué?, donde los asistentes conocerán las complicaciones y cómo evitarlas. La fractura de cadera lo que va a hacer es inmovilizarlo, limitar todavía más la actividad física. Entonces, esto va a permitir que a lo mejor las enfermedades que ya trae de base se empiecen a complicar más, la falta de ejercicio físico o la reducción de esta va a facilitar que pierda fuerza muscular, va a bajar de peso, entonces se vuelve un adulto mayor frágil. Y un adulto mayor frágil es vulnerable a cualquier enfermedad concomitante que pueda aparecer o la complicación de las que ya tiene. Entonces sí baja la expectativa de vida después de una fractura de cadera. La tasa de mortalidad de una persona con fractura de cadera se duplica en comparación con una persona de la misma edad que no registró la rotura del hueso. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Después de haber sido diagnosticada con cáncer estando embarazada, uno de los mayores temores de María era que su hija pudiera tener algún tipo de daño por la enfermedad y también por los tratamientos. El pasado septiembre, Carla nació en perfecto estado de salud. Por primera vez, el personal de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS local ofreció atención multidisciplinaria a la derechohabiente María Ofelia Domínguez Chan, de 37 años de edad, diagnosticada con cáncer de mama a las 18 semanas de embarazo. El tipo de cáncer de la paciente es considerado como de los más agresivos y poco frecuentes en el embarazo, por eso requería tratamiento inmediato. Expertos en oncología, medicina materno-fetal y neonatología determinaron aplicar tratamiento de quimioterapia en dosis específicas para cuidar el buen desarrollo del feto. Luego de 35 semanas, el 2 de septiembre, nació la bebé que pesó 2 kilos 435 gramos, a quien llamaron Carla, y que presentó dificultad respiratoria que se resolvió a las 5 horas de su nacimiento. María Ofelia continúa su tratamiento porque requiere 5 sesiones más de quimioterapia y de radioterapia, según su evolución, por lo que es monitoreada por los expertos. Teleyucatán te informa.
y aprovechar los recursos del Estado para que la población disfrute de momentos de sano esparcimiento es parte de los objetivos de las jornadas de Gigante Cinema Cine al Aire Libre, que se presentará en Tella, Panabá, Peto y Tecó. El proyecto, que forma parte del programa Impulso a la Cinematografía en Yucatán 2018-2024, que organiza la Secretaría de la Cultura y las Artes en su primera etapa, incluye municipios del centro, oriente y sur de la entidad, y se espera que la segunda etapa inicie en el mes de noviembre. Bien, vamos con otra información, y es que llevan a cabo actividades culturales y también artísticas a los adultos mayores. Para que personas adultas mayores y grupos vulnerables gocen de los espectáculos del Otoño Cultural 2019, los eventos también se realizan en estancias, albergues y asilos. Por la dificultad que algunas veces experimenta ese sector de la población para asistir a teatros, parques y municipios, la Secretaría de la Cultura y las Artes lleva a las instituciones de asistencia el programa La Trova Nuestra, con la participación de tríos y agrupaciones. La máxima fiesta de las artes de Yucatán llega hasta ellos por medio de la letra y música de numerosas canciones de reconocidos compositores locales interpretados por grandes voces y guitarras de talentosos artistas. Este día, la estancia Ciudad Vicentina recibió a los trovadores de la agrupación Guti Cárdenas. Las acciones refuerzan las actividades que se hacen en esos espacios y se da oportunidad a más yucatecos de adentrarse a las manifestaciones artísticas y culturales. Teleyucatán te informa. Y bien, el Centro de Investigación Científica de Yucatán será sede del segundo Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal, donde se difundirá la importancia de los procesos de las plantas y su impacto en la seguridad alimentaria, el cambio climático y la producción de energía. El evento académico, que se efectuará del 6 al 8 de noviembre, incluye conferencias magistrales y exposición de carteles científicos con temas como manejo post cosecha, cambio climático, sustentabilidad alimentaria, bioeconomía, contaminación ambiental, fisiología de algas, relación planta-patógeno y estrés biótico-abiótico. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Por supuesto que usted se queda con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Las puertas se abrieron y ellas están aquí. Festival de las Ánimas 2019. Del 25 de octubre al 2 de noviembre, más de una semana de actividades para recordar nuestras tradiciones. Más información en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya es jueves, estamos en la antesala del fin de semana, listos desde el Estudio A para presentarle lo más relevante de esta jornada deportiva aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Estaremos platicando del reporte del penúltimo día de competencias de la Paralimpiada Nacional Colima 2019, donde Yucatán sumó 9 preseas, 5 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Bien por los atletas yucatecos. También el día de ayer se abanderó a la delegación yucateca que participa en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena, que bueno, del 24 al 29 de octubre va a estarse escenificando en Comitán, Chiapas. Yucatán participando en 3 disciplinas, en el atletismo, en el básquetbol y también en el voleibol. Le tendremos todos los detalles. En el béisbol, bueno, pues ya se calientan motores, por supuesto, para la Liga Meridana de Invierno. Mañana viernes a las 20:30 horas en el campo de la comisaría de Chichí Suárez va a ser la ceremonia de inauguración. Y usted ya sabe, el invitado especial va a ser el cubano Randy Arozarena, este jugador que debutó en las grandes ligas en este 2019 contra el equipo de los Cardenales de San Luis, que bueno, pues en la postemporada fueron eliminados por los Nacionales de Washington, hoy jugando frente a los Astros de Houston, la Serie Mundial. Ayer, por cierto, 12 carreras a 3 favoreció para el equipo de los Nacionales, que tiene ventaja de 2-0 en la Serie Mundial. Pues Randy va a estar mañana como invitado especial en la inauguración de la Liga Meridana de Béisbol. De esto y mucho más estaremos platicando. Y como siempre, el gusto, el privilegio de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Ok, buenas noches, Mario. Así es, ya listos con toda la información. Oye, sorpresivo lo de los nacionales, ¿no? Lo platicamos al inicio de la semana. No pensamos que se fuera así. ¿Tu favorito es, al igual que el mío, sigue siendo Astros de Houston? Mi favorito. Yo coincido en que la serie se va a ir a 7 partidos. Yo no creo que barra Nacionales al equipo de Astros en 4 juegos. Todo es posible, ¿verdad? Pero yo lo dudo. Pero ahora, pues Nacionales va a casa, va a Washington a partir de mañana a las 7:30 de la noche, creo que inician los partidos. Pero yo creo que Astros va a sacar allá cuando menos 1 o 2 victorias para regresar otra vez a su estadio. Yo dudo mucho que se vayan en 4. Mi pronóstico es 7 partidos y debe ganar el conjunto de Astros. Pero bueno, todo puede pasar en el béisbol. No creo que llegue a 7, pero vamos a ver. Por de pronto, ventaja cómoda, 2-0. Regresan a casa los Nacionales de Washington. Es que no han bateado, ha tenido un serio problema más de 40 años de bateo del conjunto de los Astros. Pero bueno, como tú dices, vamos a ver qué pasa. Por eso es el rey de los deportes. Vámonos rápido con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono. Redes sociales en Facebook y en Twitter. En Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted esté en contacto con nosotros. Y ahora sí, entremos en materia con toda la información de este jueves. Vámonos, la primera nota, lo hemos comentado desde hace un par de semanas, la nota grata, la nota agradable, el esfuerzo y los resultados obtenidos por los atletas yucatecos en la Paralimpiada Nacional en Colima 2019. Ayer no fue la excepción, penúltimo día de competencias, 9 preseas, un total de 5 de oro, 1 de plata y 3 de bronce, la cosecha de Yucatán ya en la recta final de esta competencia. Le platicamos, si les parece, esta historia. Continuó el buen paso de Yucatán en la Paralimpiada Nacional de Colima, tras ganar este miércoles un total de 9 preseas, 5 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. David Miranda Romero ganó sendas medallas doradas en las pruebas de 50 metros libres y 100 metros pecho en la categoría 13-15 años. En 50 metros, el representante de Yucatán registró 35.03 segundos y en 100 metros pecho su marca fue de 2 minutos 4 segundos. La tercera medalla de oro fue obtenida por el tritón Javier Rodríguez Rubio en la categoría 13-15 años, en la prueba de 50 metros libres, tras completar el recorrido con un tiempo de 31.46 segundos. En la prueba de 50 metros obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 46.64 segundos. El seleccionado nacional Alejandro Alvarado, en la categoría 16-18 años, 50 metros libres y 100 metros mariposa, aportó los últimos 2 oros para el estado. Este jueves se cierran las competencias de la Paralimpiada Nacional 2019.
Bueno, y déjeme, le comento que del 24 al 29 de octubre, allá en Comitán, Chiapas, se va a realizar pues el Encuentro Nacional Indígena, donde pues precisamente una delegación de Yucatán fue abanderada la tarde de ayer. Este encuentro, que bueno, este evento deportivo que es el último ya que organiza CONADE para sumar los puntos finales que pues el próximo año ya se define cuál es el estado campeón en cuanto a estas pues modalidades, ¿no? La Paralimpiada es el penúltimo evento y estos encuentros nacionales son los últimos ya que realizan cuando se llamaba Olimpiada Nacional, la suma de puntos para pues bueno ya sacar al estado que es campeón tanto en medallas como en unidades. Por lo pronto esa es la información del abanderamiento la tarde de ayer. Fue abanderada la delegación de Yucatán, integrada por 35 atletas, que participarán del 24 al 29 de octubre en Comitán, Chiapas, en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena. En la explanada principal del gimnasio polifuncional, el director de promoción deportiva del Instituto del Deporte de Yucatán, Iván Herrera Rosiles, fue el encargado de dar el banderazo de salida para los atletas yucatecos y los exhortó a dar su mejor esfuerzo y desempeñar un buen papel. Este certamen, que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, tiene el objetivo de integrar y promover la práctica de diversas disciplinas en las comunidades indígenas de México. En el caso de nuestra entidad, sus representantes provienen de los municipios de Izamal, Tikul, Motul y Tixcocop. En atletismo hay representantes de Izamal, Tixcocop y Tikul, con su entrenador Rodolfo Montalvo. Para básquetbol, una escuadra varonil de Izamal estará representando al estado que guía Juan Pablo Mezquita Sarabia. Y en voleibol participan equipos de ambas ramas, provenientes ambos de Motul. Pues ahí está este abanderamiento para la delegación yucateca que va a estar compitiendo en este encuentro nacional deportivo indígena. Mucha suerte, sobre todo pues ahí está el atletismo, decíamos el básquetbol y el voleibol, donde pues van a estar jugando en Comitán, Chiapas. Vamos a ir una pausa, no vamos a tardar mucho, le invito a que permanezca con nosotros porque al retornar estaremos hablando de Randy Arozarena a su regreso esta tarde aquí a Yucatán. Vamos a una pausa, recuerden los espacios deportivos de Deportes Tele Yucatán, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Volvemos. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La Armada de México está presente y lista para proteger la libertad y la seguridad de todos los mexicanos. Marinos y pueblo de México, construimos juntos una nación próspera. La Armada de México genera seguridad y estabilidad que permiten aprovechar la riqueza marina y el potencial de nuestros litorales en beneficio de los mexicanos. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido.
Toca el turno al béisbol. Hoy retornó a Yucatán, donde lo hemos platicado, tiene su casa, el cubano jugador de Cuadro, que debutó pues en este 2019 en las Grandes Ligas, Randy Arozarena. Viene para convivir con su familia, viene a descansar, pero también para estar mañana presente como invitado especial en la inauguración de la Liga Meridana. Aquí nos cuenta cómo le fue en su debut en las Grandes Ligas en este 2019. Después de haber sido eliminado su equipo, los Cardenales de San Luis, por lo hoy, finalistas de la Serie Mundial de Béisbol Nacionales de Washington, el cubano Randy Arozarena está de regreso a Yucatán, ciudad donde radica desde que jugó hace un par de años con los Rockies de Comisarías y el año pasado con los Senadores de la Morelos en la Liga Meridana de Invierno. Sí, debutar en Grandes Ligas es un sueño muy bonito. Ahí te das cuenta todo el trabajo que pasa en la vida, todo el sacrificio que logras, ¿no? Que con tanta disciplina logra un objetivo siempre y siempre un resultado positivo. Soy un ejemplo para muchos jóvenes, ya que también he jugado muchas ligas aquí en Mérida, también jugué en liga en Tijuana y gracias a Dios me firmaron para Estados Unidos y llego a Grandes Ligas con mucho trabajo. Sobre su futuro inmediato, el jugador de Cuadro, quien es hermano del arquero de los Venados de Yucatán, Raico Arozarena, será descansar unas semanas en esta ciudad y después estudiar el ofrecimiento de los Mayos de Navojoa de incorporarse en la Liga Mexicana del Pacífico. Para mí sigue ahora descansar con la familia, después prepararme, volver a llegar a San Luis y a entrenar fuerte, a dar lo mejor de mí para hacer el equipo. Está entre los 25 y también quisiera en un futuro representar a México en el Clásico Mundial. Yo lo evalúo muy bien, ya que San Luis me dio la oportunidad y lo hice muy bien. Me dieron 20 turnos, 16 hits, me robé home, 10 jonrón. La verdad para mí fue un excelente año. Por último, dijo estar contento de reencontrarse con su familia y que antes de decidir jugar o no en el invierno, irá a visitar a su abuelo a Cuba. Nada como mi familia, mis hermanos, ahí apoyándolo también en el fútbol con los Venados. Son mucho tiempo separados de ella, que uno está solo y es puro sacrificio lo que hace uno por estar dentro con ella. Randy Arozarena será este viernes a las 20:30 horas en el campo de la comisaría de Chichi Suárez, el invitado especial de la inauguración de la temporada 2019-2020 de la Liga Meridana de Béisbol. Bueno, pues ahí está la información de este cubano que llegó precisamente pues el mediodía de hoy aquí a Yucatán y como bien comentabas Mario, pues de una historia pues de familia deportiva porque también su hermano su hermano menor está con el conjunto de los Venados en la Liga de Ascenso, ¿no? Es correcto, ¿no? Ahí está como tercer arquero el portero Raico de los Venados FC Yucatán, que por cierto estuvo allá en el aeropuerto, ¿no? Sí, acompañando a su hermano a su llegada. Venados decíamos que va a jugar este sábado a las 7:30 de la noche contra los Cafetaleros en Chiapas, ya también la recta final de esta apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Después de este compromiso, a los Ciervos les van a restar 2 partidos, uno en casa y uno en calidad de visitante, además de un compromiso en el torneo de Copa. Otra cosa, mañana es la elección definitiva del mérito deportivo. 10 de la mañana, ¿no? Me parece, sí, 10 de la mañana. Los candidatos. Está programado. Pues obviamente Lupita Quintal es la que acapara, que ya ganó el premio estatal. Rommel Pacheco, que busca la nominación número 11. Ya ganó 10 veces el mérito deportivo el clavadista yucateco Rommel Pacheco. Vamos a ver si 2019 le trae el número 11 en cuanto a esta distinción. Y por supuesto son 2 de los más aplaudidos, ¿no? Destacados en por lo que año consiguieron en los eventos internacionales durante el mes de octubre 2018 al mes de octubre de este 2019. Pero, oye, por cierto, regresando al tema de Randy, nos comentaba hoy que ya está en la lista de los 40 jugadores, o sea, lo que quiere decir que él ya pertenece, ya es de los Cardenales de San Luis, ya pertenece a los Cardenales de San Luis, así que ya logró ahora sí que quedarse en el gran circo, en la gran carpa cubano, porque ya está enlistado. Comenzó en AAA, lo bajaron a AA, luego nos contaba que regresó otra vez a AAA y en este año que debutó con los Cardenales ya está en el roster de los 40, lo que quiere decir que ya está firmado y ya pertenece al equipo de Cardenales de San Luis.
Qué bueno, ¿no? Excelente, excelente, y además quiere mucho a Yucatán, juega o jugó en la Liga Meridana y siempre está deseoso de estar en nuestra localidad. Ya nos vamos, señor Manuel Alcalá. Ya vienen los pibes, ya solamente unos días y a comer buguipollo, a saborear ese paladar. Es de noche, se antoja, ya falta menos. Nos vamos. Vámonos. Gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán